Durante mucho tiempo se ha enseñado que la salvación consiste únicamente en recibir a Cristo en el corazón mediante una oración comúnmente basada en Romanos 10:9. Sin negar la importancia de ese paso, surge una pregunta legítima y profundamente bíblica. ¿Eso es todo lo que implica la salvación? Jesús y los apóstoles presentan una visión más amplia y centrada en la relación, donde la fe verdadera produce una vida transformada. Es un placer saludarles, mis queridos hermanos y amigos. Les habla José Luis García. Bueno, pues quiero que sepan que la Escritura no se separa de creer del obedecer, ni la salvación de la relación viva con Dios. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una experiencia presente que comienza al conocer a Dios. La Biblia enseña claramente que la salvación comienza con la fe en Jesucristo como el único medio establecido por Dios para reconciliar al ser humano con Él. De hecho, Romanos 10:9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí pues está mostrando que la fe involucra confesión, creencia y rendición. Así es de que este acto de fe no es mera situación intelectual ni emocional, sino una entrega genuina del corazón que reconoce la autoridad de Cristo. Vean lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí vemos claramente que la salvación es un regalo inmerecido, un regalo inmerecido de la gracia de Dios, que se recibe únicamente por medio de la fe en Jesucristo. No es algo que podamos ganar por obras o méritos propios, sino un don que nos transforma desde adentro. Y les hago esta aclaración porque la gente, cada vez que trato este tema, se vuelve a confundir diciendo, no, pero es que no es por obras. No. Entonces, esto es una transformación desde dentro. Sin embargo, esta fe inicial no representa el punto final de nuestra vida espiritual, sino que marca el comienzo de un proceso continuo de transformación en Cristo. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Así es de que recibir a Cristo implica mucho más que repetir una oración aprendida. Significa rendir consciente y voluntariamente toda nuestra vida en su señorío. En la práctica, esto nos lleva a experimentarnos con honestidad para saber si realmente hemos reconocido a Jesús como Señor y no solamente como Salvador que resuelve problemas, porque luego ahí es en donde viene el problema. Nosotros comenzamos, ¿verdad?, a pensar que, como ya recibí a Cristo, todos mis problemas están resueltos. Pero en ningún lado dice la Biblia eso, fíjense. Sin embargo, así hay quienes nos han hecho creer, ¿verdad?, que, no, tú recibe a Cristo y vas a ver cómo ya toda tu vida va a cambiar. No, quien tiene que cambiar la vida son mis decisiones, son mis conceptos, el estudio de la palabra para saber lo que Dios está buscando de mí. La fe verdadera siempre produce un cambio de dirección y nuevos deseos, una hambre genuina para agradar a Dios. Cuando una persona recibe a Cristo, comienza un proceso continuo de transformación interior que se refleja claramente en su manera de pensar, de hablar y de vivir. Así es de que esto no es nada más de que yo hice una oración y mágicamente mi manera de pensar cambia. No, yo tengo que aprender qué es lo que el Señor quiere que yo haga, cuáles son sus gustos, cuáles son las cosas que no me convienen. Y poco a poco voy haciendo este cambio de acuerdo a mis decisiones, a mi voluntad. Así que confesar a Cristo públicamente, perseverar en la oración y acercarse con constancia a la palabra de Dios son evidencias visibles de una fe auténtica. Esta fe viva nos introduce a una relación real y dinámica con Dios, donde dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para aquel que nos amó, nos redimió y nos dio una nueva vida en Él. Y recuerda que si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario, llámame aquí al
284 1944 y te atenderé personalmente. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aquí claramente Santiago nos está enseñando con claridad que la fe que no produce obras, pues está muerta, porque crece de evidencia visible de vida espiritual. Santiago 2:21 también dice: no fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí se muestra que Abraham fue justificado cuando su fe actuó juntamente con sus obras y que su obediencia al ofrecer a Isaac confirmó la autenticidad de su confianza en Dios. Esto no contradice la salvación por gracia, sino que la afirma y la completa en su manifestación práctica. Las obras no nos salvan ni sustituyen la gracia, pero sí revelan la veracidad de nuestra fe. Incluso los demonios creen que Dios es uno, pero esa creencia intelectual no produce arrepentimiento ni obediencia. La fe bíblica siempre conduce a una respuesta práctica de sumisión a Dios. Porque hay algunos por ahí que piensan que, como ahora yo ya me convertí, bueno, pues entonces ahora ya puedo hacer lo que quiera, porque una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos, eso es peligroso que nosotros pensemos de esa manera. Nosotros debemos entender que cuando hacemos ese pacto con el Señor diciendo: Señor, sálvame, pero yo quiero agradarte, ahora, cuando el Señor ya cumplió su parte, ahora yo tengo que hacer la mía. Así es de que cuando una persona realmente cree, su vida comienza a reflejar esa fe mediante acciones concretas como obediencia, servicio, amor y santidad. Así la fe se fortalece y se perfecciona al expresarse continuamente por medio de las obras. La aplicación práctica de este principio nos llama a evaluar con sinceridad nuestra vida diaria delante de Dios. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Debemos preguntarnos si nuestra fe se refleja realmente en nuestras decisiones, actitudes, palabras y conductas cotidianas, así diariamente, todo el día. Debemos de vivir la fe. El vivir en la fe implica obedecer a Dios aún cuando resulta difícil. Porque de veras, no han de creer, pero hoy en la mañana yo estaba hablando con alguien que precisamente se excusaba de esa manera. Es que yo no predico a las personas porque me es muy difícil. Bueno, yo puedo entender que hay personas que pueden hablar abiertamente y otras que les cuesta más trabajo relacionarse. Eso sí, pero no se trata que yo voy a salir a la calle a hablar con extraños. A lo mejor para eso sí se necesita una personalidad especial. Pero ¿cuántas veces le podemos hablar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo? Y eso verdaderamente no va a ser tan difícil. Así que amar cuando humanamente cuesta y perseverar en la verdad aún en medio de la oposición o pruebas. Las obras no son un medio para ganar el favor de Dios, sino una respuesta natural y agradecida al amor y a la gracia que ya hemos recibido en Cristo. Al servir a otros, perdonar a quienes nos han ofendido y vivir conforme a la voluntad de Dios, esto pues revela lo que nosotros hemos aprendido en su palabra. Demostramos que nuestra fe está viva y activa. Así es de que cada acción motivada por la obediencia y el amor glorifica a Dios y confirma que nuestra relación con Él no es solo verbal o teórica, sino real, transformadora y visible en nuestra manera de vivir cada día. Y nosotros nos podemos dar cuenta cómo, por ejemplo, un árbol, para dar un fruto, no hace un esfuerzo, no lucha contra su naturaleza, sino que verdaderamente en el momento que tiene que dar fruto, simplemente lo da. Nada más así de simple. Entonces, la predicación no es el único fruto.
también el testimonio es otro fruto, y nosotros, cuando nuestra vida ya está perfeccionada por el Señor, la gente de una manera u otra se va a dar cuenta y te van a preguntar. Así es de que debemos estar preparados para dar ese testimonio cuando alguien lo pregunta. ¿Pero qué creen? Ahí está la musiquita. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos después de unos mensajes. Ahora miren, yo quisiera que vieran lo que dice Juan 17:3, que precisamente dice esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está la vida eterna? En conocer a Dios y conocer a Jesucristo. O sea, véanlo ustedes mismos, léanle ahí en Juan 17:3. La vida eterna está ahí. Entonces, cuando una persona no lee su Biblia, no está conociendo a Dios. Claro, hizo su oración de iniciación, ¿verdad? Y qué bueno que la hizo. Pero ahora viene la otra parte, hay que conocer a Dios. Así es de que aquí en Juan 17:3, ¿verdad? Pues vemos una definición con absoluta claridad acerca de lo que es la vida eterna. Así es de que no se limita únicamente a una existencia infinita, porque hay veces que pensamos que solamente ya hicimos la oración y con eso ya estamos listos. No. Verdaderamente la vida eterna tiene que ver algo con más, algo, ahora sí que como dicen, ¿verdad? Con algo que es más allá. Así es de que consiste en una relación profunda, real y continua con Dios. En el sentido bíblico, conocer a Dios implica intimidad, comunión y experiencia personal, no solo conocimiento intelectual o doctrinal. No se trata simplemente de saber quién es Dios, sino de caminar con Él, escuchar su voz y permitir que su verdad transforme el corazón y la manera de vivir. Esta vida eterna comienza aquí y ahora, en el momento en que entramos en comunión con Dios por medio de Jesucristo y respondemos a su llamado. A través de esta relación viva, el creyente experimenta paz, dirección y propósito. Y entonces ahí sí te creo que tu vida está cambiando. Así es de que conocer a Dios se convierte así en el centro de la vida cristiana, la base de nuestra fe y la fuente de una transformación constante que nos prepara tanto para vivir conforme a su voluntad en el presente como para la plenitud eterna con Él. Jeremías 9:24 dice: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, aquí hay veces que por eso no entendemos algunas cosas, pero verdaderamente el Señor nos dice exactamente lo que quiere. Y fíjense que Él nos está diciendo que debemos de entenderlo y conocerlo. Así de plano, pero que también su misericordia, juicio y justicia, Él lo va a hacer en la tierra. ¿En base a qué? Pues a la relación que tenemos con Él. A una persona que vive distanciada del Señor, pues obviamente que no va a recibir los beneficios de Dios. Obviamente que va a recibir la condena del Señor. Así que vivir la vida eterna hoy significa cultivar de manera intencional una relación diaria y constante con Dios, más allá de momentos ocasionales de búsqueda espiritual. Esto se logra mediante una vida de oración sincera, la lectura y meditación continua de la palabra de Dios y la obediencia práctica a su voluntad revelada. Cuando realmente conocemos a Dios, nuestros valores comienzan a transformarse y nuestros deseos se alinean con los suyos, dejando atrás prioridades centradas en lo temporal. La vida eterna se manifiesta en una paz que sobrepasa todo entendimiento, en gozo firme aún en medio de dificultades o en una profunda seguridad en Cristo. Buscar conocerle más allá cada día nos guarda de una fe superficial o meramente religiosa y nos conduce a una experiencia espiritual profunda, auténtica y constante con Él. Esta relación viva nos fortalece en medio de las pruebas, nos da esperanza en tiempos difíciles y nos prepara espiritualmente para la eternidad comprometida con nuestro Dios. Y recuerda que si tienes alguna pregunta o quieres hacer un comentario, llámame aquí al 909-284-1944
y te atenderé personalmente. Así es de que la Escritura enseña de manera consistente que conocer a Dios no es solo un asunto de conocimiento intelectual o religioso, sino que se evidencia claramente por la obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¡Órale! No es nada más la oración. Verdaderamente vamos a demostrar que le conocemos cuando empezamos a guardar sus mandamientos. Aquí Juan declara que podemos saber que realmente le conocemos si guardamos sus mandamientos, porque la obediencia es la manifestación tangible de una relación genuina con Él. Jesús mismo reafirma esto precisamente en Juan 14:23, donde dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí Juan dice que quien le ama guardará su palabra, y que el amor y la comunión con Dios se reflejan en la práctica de su voluntad. Los mandamientos de Cristo no existen de manera aislada, sino que provienen directamente del Padre, mostrando la unidad del propósito divino. Por tanto, obedecer la palabra de Dios es una expresión concreta de amor y fidelidad, y evidencia una relación verdadera con Él. Conocer a Dios implica necesariamente una vida transformada por su palabra, donde la obediencia y la fe no pueden separarse. Juan 14:24 dice: el que no ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es de que obedecer la palabra de Dios es un acto diario, deliberado, intencional y totalmente consciente que refleja nuestra fe y el amor por Él. Así es de que esto ya no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación, una amistad, un compañerismo con el Señor. Así es de que esto requiere un conocimiento profundo de las Escrituras, dedicando tiempo a leer la Biblia, a estudiar y meditar en las Escrituras, así como permitir que el Espíritu Santo nos guíe en el compromiso y aplicación de su verdad. La obediencia no debe verse como un legalismo ni cumplimiento forzado de normas, sino como una respuesta genuina de amor y gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es de que al poner en práctica su palabra en nuestra vida cotidiana, de todos los días, así en lo que hacemos regularmente, Dios hace morada en nuestro corazón y se manifiesta en nuestras acciones, decisiones y actitudes. Denos cuenta, mis queridos hermanos, de que el vivir el cristianismo no es solamente una religión, no es eso. De esta manera caminamos firmes en la fe, experimentando no solo la salvación prometida, sino también su plenitud transformadora que nos capacita para vivir conforme a su voluntad y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Así es de que nos tenemos que conectar ese cerebro, nos tenemos que conectar esa mente, esa alma y sobre todo ese espíritu para tener una comunión con el Señor todos los días. Así es de que mi insistencia de que lean la Biblia no es nada más el querer molestar a la gente. Debemos nosotros de estar conscientes que la única manera que vamos a conocer al Señor es leyendo su palabra y orando constantemente todos los días. En conclusión, la salvación comienza al recibir a Cristo por la fe, pero se manifiesta plenamente en una vida transformada. La vida eterna no es solo una promesa futura, sino una relación presente con Dios mediante Jesucristo. Conocer a Dios implica obedecer su palabra, vivir una fe activa y permitir que su verdad gobierne nuestra vida. Las obras no sustituyen la fe, pero la confirman. Una fe viva produce obediencia, amor y comunión con Dios. Así la salvación se vive diariamente y la vida eterna se experimenta desde ahora, caminando en una relación genuina con el Señor. Por eso Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero bueno, el tiempo se terminó. Este ha sido su programa Juventud en Crisis. Yo soy José Luis García, quien agradece su sintonía. Bendiciones.